Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eduardo Arias y hoy vamos a hablar sobre cómo crear una colección de NFT por medio de código. Bienvenidos. Antes de iniciar, recuerda que siempre en la descripción te dejo el post con toda la información sobre este video junto con el índice, para que en dado caso que te quieras adelantar a ciertas secciones, lo puedas hacer. En este video vamos a utilizar diferentes tecnologías y herramientas para poder crear nuestra colección por medio de código. Pero lo más importante es saber de dónde proviene este código. El código fuente o inicial que vamos a utilizar en este video proviene del canal Hashlibs. Luego, este código fue tomado y modificado para poder crear la colección de una manera mucho más rápida y eficiente. Y esta modificación se realizó desde el canal CodeStack. Ambas fuentes las van a encontrar en la descripción. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a utilizar el segundo código modificando algunas secciones de este para poder crear una colección de NFT, y dependiendo de algunas opciones que nosotros vamos a escoger más adelante, podemos llegar hasta crear 10.000 NFT. De hecho, un poco más en una misma colección. Así que vamos a comenzar. Antes de iniciar en este proceso, recuerda que en la descripción está todo el índice para que te puedas adelantar en dado caso que algunas etapas pues ya conozcas cómo hacerlas. Bueno, en definitiva lo que vamos a hacer es dividir el trabajo. Lo primero va a ser conocer cómo hacemos precisamente los NFT, pues cómo los diseñamos. Luego vamos a pasar a cómo los creamos en código y luego cómo los subimos a OpenSea. Lo primero que tenemos que saber es en qué programa vamos a realizar nuestro NFT. Entonces yo les voy a mostrar el ejemplo sobre los que ya están creados. En mi caso, yo utilizo Illustrator. Y lo ideal es que puedan utilizar un programa que les permita utilizar capas. Las capas por sí mismas permiten superponer objetos, y de esta manera podemos ir creando diferentes variaciones. Entonces vamos a ver este ejemplo para entender un poco más sobre qué se refiere. Si por ejemplo, si lo puedes ver en la parte superior derecha donde dice capas, vas a encontrar una que dice anillos, guías, vikingo y fondo. Entonces por ejemplo, si yo elimino anillos, se va a quitar el anillo del cuerno de la parte superior derecha. Voy a ponerlo y lo pongo. Simplemente es una imagen que permite superponer por encima de una que ya existe. Ahora, si yo entro a vikingo, que aquí tengo diferentes capas, por ejemplo voy a hablar sobre los cuernos. Si yo quito los cuernos, ya no voy a ver los cuernos. De igual forma la base de los cuernos, de igual forma los adornos, de igual forma el casco, de igual forma la nariz y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo creo estas capas, yo puedo cambiar en este caso algunos tonos o colores para poder crear variaciones, y eso es lo que nos va a permitir crear una colección de hasta 10.000 o hasta 100.000, muchísimos más NFTs. Entonces voy a hacer un ejemplo. En este momento podemos ver que el casco en general es de color café, los cuernos son blancos y la barba es gris, junto con los anillos son dorados. Entonces por ejemplo, si yo entro a casco y lo cambio por una variación que es esta verde, por ejemplo, entonces ya veo que esta capa me permitió crear una variación diferente. Si yo entro al cabello y cambio el cabello, por ejemplo, por este o por este estilo, que es más notorio, entonces me voy a dar cuenta de que cambia totalmente el aspecto del vikingo. Y esto simplemente es por tener el control de las capas. Entonces, ¿en qué programas podemos realizarlo? Recuerda que lo puedes realizar en Photoshop, en Illustrator o en otros programas adicionales en los cuales más te sientas cómodo. Lo importante es que te permita exportar cada una de estas capas en un PNG. Por ejemplo, si yo quiero exportar solamente el casco, por ejemplo, solamente el casco lo quiero exportar. Si yo solamente quiero exportar el casco, entonces simplemente me voy a archivo, exportar como web para web heredado. Y aquí me lo va a exportar sin fondo. Vamos a exportarlo al escritorio para ver un ejemplo. Y aquí puedo ver que me aparece la imagen sin el fondo. De esta manera yo puedo, como lo acabamos de mostrar, superponer imagen sobre imagen, pero como contienen diferentes colores van a crear diferentes variaciones. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de los que ya están exportados en mi caso. En este caso estas son las layers. Por ejemplo, vamos a ver los cascos. Entonces aquí tengo los diferentes cascos. Al igual que exportamos el que acabamos de hacer, exportas todas las opciones. Entonces por ejemplo todos los colores que tú desees. Y de igual forma exportamos por ejemplo la barba. La exportamos de igual forma. Todas las diferentes opciones las tienes que exportar en PNG. Una vez que ya las tengas, tienes que separarlas en carpetas. Entonces aquí
puedes ver que las capas tienen diferentes nombres, pero yo los modifiqué los nombres porque más adelante les voy a explicar por qué modifiqué los nombres. Pero aquí están todas. Estas capas que están acá son estas mismas, la única diferencia es que cambié los nombres y exportados en PNG, cada una de ellas, ¿listo? Entonces, una vez teniendo esto claro, esto nos va a permitir crear múltiples variaciones. Una única variación, por ejemplo, es el anillo 1 con el cuerno 1, por ejemplo, con la base de los cuernos 1, con el adorno 1, con el casco 1, bueno, la nariz solamente es una, y con el cabello de la barba 1. Listo. Esta es la primera variación de todos los elementos. Esta es la primera variación. Y en el programa que vamos a crear va a hacerlo automáticamente. Va a cambiar y va a crear diferentes opciones para que el vikingo cambie en el cabello, en los adornos, en los colores y en todo. Entonces esto nos va a permitir pues crear una colección muy grande. Entonces, teniendo este punto claro, recuerda utilizar un programa que te permita utilizar capas como Illustrator y adicional exporta todas estas capas individualmente, cada elemento en PNG. Una vez tengamos esto, vamos a ir al siguiente paso. En este paso nos vamos a enfocar en crear las múltiples opciones, es decir, la colección completa, ya sea de 100, de 5000, de 10.000, la que desees. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es irnos al enlace que les voy a dejar abajo para ir a un repositorio de GitHub, pero yo lo voy a abrir directamente. Una vez estemos en el repositorio, tenemos diferentes opciones para poderlo manipular en nuestro computador. Entonces, para esto, arriba te voy a dejar un video para que puedas ver qué es GitHub, cómo utilizarlo, cómo clonar un repositorio y pues cómo comenzar a utilizarlo con Visual Studio Code. Pero aquí vamos a hacerlo un poco más rápido. Aquí lo que vamos a hacer es hacer clic donde dice Code y vamos a hacer clic donde dice copiar. Ahora, vamos a irnos a nuestro computador y vamos a irnos a nuestra terminal. Recuerda lo siguiente, es muy importante esto, tienes que tener instalado Git en tu computador. Si no sabes cómo hacerlo, recuerda el video que te dije anteriormente. Pero en conclusión, solamente tienes que hacer git-version y de esta manera, si no lo tienes instalado, te va a decir tienes que instalarlo y pues simplemente lo instalas y ya. Y luego vuelves a escribir git version para poder ver la versión. Una vez que ya veas la versión, como en mi caso, ya todo está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarla terminar aquí abierta un momento. Vamos a dejarla aquí a este lado y en nuestro computador vamos a buscar una ubicación en la cual pues nosotros crear este repositorio. Entonces, por ejemplo, yo me voy a mi computador y me voy a escritorio. Estoy en escritorio. Si aquí abajo lo puedes ver, aquí abajo lo puedes ver que dice MacOS, usuarios, Eduardo Ares, escritorio. Quiere decir que aquí estoy parado en escritorio. Y si yo hago clic en edición, quiere decir que yo entro a esta carpeta que está acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear aquí una nueva carpeta que se llame mis NFTs o mi colección de NFTs. Por ejemplo, listo. Y voy a entrar en esta carpeta. Dentro de esta carpeta es donde vamos a clonar ese repositorio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir CD en minúscula, perdón, CD. Y voy a arrastrar esta carpeta. ¿Listo? Entonces CD y eso automáticamente le va a dar la ubicación a la terminal de donde está. Y voy a hacer clic en Enter. Listo, inmediatamente ya estamos parados en la terminal en esta ubicación. ¿Qué quiere decir? Que lo único que hicimos fue movernos de carpetas, pero en la terminal. Recuerda, si no tienes idea sobre este proceso, te dejo arriba el video y en el post está la descripción para que puedas ver un poco más sobre estos comandos. Pero en conclusión, si haces esto te va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir git clone y vamos a pegar la URL que copiamos anteriormente. Esa URL es esta, ¿listo? La que acabamos de copiar. Y vamos a hacer clic en Enter. Y listo. Aquí se está creando y mira, ya lo puedes ver acá. Está funcionando perfecto hasta el momento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar esto abierto. Y vamos a descargar Visual Studio Code. Si no tienes instalado Visual Studio Code, te recomiendo que lo descargues porque con este es el que vamos a trabajar en este video. No tienes que realizar configuraciones adicionales porque en el primer video sí creamos pues una configuración adicional que fue
sincronizarlo con nuestro GitHub, pero en este caso como no vamos a subir nada, no hay ningún problema. Simplemente lo descargas, lo abres y listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez abierta la ventana, simplemente arrastramos la carpeta y listo. Vamos a hacer clic en Yes y ya tenemos el programa abierto. Ya en este momento tenemos abierto nuestro programa en Visual Studio Code. ¿Listo? Entonces, aquí van a haber diferentes carpetas que nosotros vamos a tener que manipular y archivos, pero voy a simplificarlo lo más posible. Todo este código que ustedes están viendo, recuerden, no fue hecho por mí, fue hecho precisamente por las referencias que les voy a dejar abajo y por las que hablamos al inicio del video. Aquí solamente vamos a cambiar unas cosas para poder crear nuestra colección. ¿Qué necesitamos? Lo primero que vamos a hacer es irnos a donde dice CRC, a la carpeta, y vamos a hacer clic donde dice config. Listo, aquí se ve un poco pequeño, entonces voy a agrandarlo un poquito. ¿Qué tenemos que modificar? Lo primero que tenemos que modificar es el nombre de la colección. En mi caso, mi colección se llama Vikings, perdón. Y en la descripción pueden poner la descripción que ustedes deseen. La descripción de esta colección. Por ejemplo, listo. Esto lo vamos a dejar quieto, esto no lo vamos a tocar. Listo, esto tampoco lo vamos a tocar, esto simplemente, esto no lo modificamos. Esto no lo modificamos, pero esto sí. Entonces, esto sí lo vamos a modificar. Vamos a dejar esto aquí quieto un momento y vamos a ver en la parte izquierda que aquí vamos a encontrar todas las carpetas que descargamos anteriormente, que es precisamente este. Si yo hago clic acá, voy a ver las mismas carpetas. Por ejemplo, layers, que son las mismas capas. Y esta carpeta es esta misma, mírala acá. El programa ya viene con unas capas preinstaladas para que nosotros simplemente pues lo probemos. Pero vamos de una vez a cambiarlas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a entrar a donde dice layers. ¿Listo? Aquí en esta carpeta es esta misma, ¿listo? Míralo. Iris, Shine, Background, aquí lo vamos a encontrar, mira, Background, Iris y Shine, por ejemplo. Esta es la misma carpeta. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Entonces vamos a abrir una nueva ventana y vamos a buscar dónde están las layers que nosotros creamos, las de nuestro proyecto. Entonces yo voy a irme a mi carpeta y aquí las tengo. Entonces estas son mis layers, las que nosotros hablamos al principio del video, las que contienen los archivos PNG con todas las variaciones. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es seleccionarlas todas, copiarlas y voy a borrar estas y pegarlas. Eso es lo que voy a hacer. Y aquí me voy de nuevo a Visual Studio y ya voy a ver que las layers, las capas ya cambiaron. Ya contiene las que yo creé. Por ejemplo, yo me voy a Ferocity y hago clic en el primero y ya voy a ver el primero. Listos. Ahora, en este punto me voy a detener un momento para hablar sobre los nombres. Estos nombres que nosotros vemos aquí, por ejemplo, Defense, Ferocity, son nombres que yo seleccioné primero por la colección. Es una colección de vikingos y son diferentes características que yo le doy a mis NFT, para que en dado caso pues unos tengan un mayor nivel que otro y demás. Pero estos nombres tienes que hacerlos lo más original y sencillos posibles. ¿Por qué razón? Estos nombres se van a ver en OpenSea. Al final del video vamos a ver que estas propiedades, todos los nombres que tú vas a escribir acá, se van a ver cuando las personas entren a ver tu colección de NFTs. Ten mucho cuidado con los nombres, no vayas a escribir guiones en medio, es decir, si vas a dejar un espacio, deja un espacio, no un guión, porque eso va a causar problemas con el programa. Entonces simplemente nombres sencillos y originales. ¿Listo? Ahora sí, vamos a continuar. Una vez aquí en esta carpeta y en el archivo config, lo que vamos a hacer es reemplazar estas layers por las que están en el programa. Pero ¿en qué orden? Eso es súper importante. Resulta que si yo me devuelvo y voy a Illustrator, yo me doy cuenta que Vikingo está sobre la capa de fondo. ¿Listo? Pero si yo modifico el orden, por ejemplo, yo lo pongo abajo, desaparece. ¿Por qué razón? Porque como está superpuesto, la capa de fondo es precisamente el fondo, pero en mi colección son escenarios, diferentes escenarios. Si estos escenarios están superpuestos al vikingo, no se va a ver el vikingo. Entonces, recuerda esto, hay un orden del más profundo, que es el fondo, al más superficial, que es el anillo. El anillo es este, por ejemplo, en mi caso. Este es el más superficial de todos. Entonces simplemente hay que verlo como una superposición de capas. Listo. Teniendo eso claro, entonces yo tengo que tener un orden de mis capas. La más profunda en mi caso es la que se llama escena. Entonces voy a escribirla acá. Y voy a seguir escribiéndolas en ese mismo orden. Entonces el orden de la más profunda a la más reciente
A la más superficial, perdón, es escena, es scene, luego ferocity, defense, protection, weapons, power y ability. Ese es mi orden. En tu caso debes cambiar las capas de la más profunda a la más superficial. Una vez tengamos esto, ¿qué más vamos a modificar? Este número son las variaciones que yo quiero crear. Si por ejemplo yo quiero crear una colección de 10.000 NFT, pues voy a escribir 10.000. Pero en mi caso para la prueba solamente vamos a escribir 10. ¿Listo? Que es en este video. ¿Qué más tenemos que cambiar acá? Por defecto vienen de 512 píxeles por 512 píxeles. Mis imágenes, las que tengo aquí, las que tenemos en los layers, perdón, voy a bajar esto. Por ejemplo, defense, estas tienen un tamaño, aquí lo puedes ver, de 1000 por 1000 píxeles. Entonces yo voy a dejarlas de 1000 por 1000. Puedes dejarlo como tú desees, eso depende del diseño que tú hagas. Si las quieres dejar de 1500 por 1500 no hay ningún problema. Simplemente es como una cuestión ya del diseño de uno. Adicional aquí, solamente tenemos que modificar una cosa más. Aquí donde dice external URL, esta external URL es una URL de informativa sobre los NFTs. Si tú te vas para OpenSea, te vas a dar cuenta de que muchas colecciones van a contener URLs o páginas informativas sobre su colección. La mía es esta. Esta es mi página de NFT y esta es la URL. Entonces simplemente es una página informativa donde yo voy a contener aquí información sobre mi colección y demás. Esto claramente lo estoy modificando para que cuando ya salga el video pues ya puedas ver, por ejemplo, los NFTs, un feed y demás. Pero en conclusión, esta es la web informativa. Esto es totalmente opcional. Si no lo quieres dejar, pues no hay ningún problema. Pero yo te recomendaría que sí lo hicieras, porque entre más información le des al comprador, muchísimo mejor. Vamos a volver y voy a borrar esta que está acá y vamos a pegarla. Una vez modificado todo esto, vamos a hacer clic en guardar. Bueno, guardamos aquí File Save, guardamos. Listo. Tenemos que instalar Node.js. ¿Cómo lo instalamos? Simplemente vamos a Node.js. Abajo les voy a dejar el link para que puedan verlo y lo instalan en su computador. Es muy importante tener instalado Node.js porque pues de esta manera vamos a poder ejecutar pues estos programas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente paso es abrir una terminal. Vamos a hacer clic en terminal, New Terminal. A ti te va a salir abajo, pero yo la voy a poner aquí a la derecha para verla un poquito mejor. Listo. Entonces aquí la terminal está parada sobre el archivo principal. Entonces lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente: npm i y enter. Listo. Entonces vamos a limpiar la pantalla, pero voy a bajar un poquitico esto, perdón. Y vamos a hacer clic y vamos a escribir clear y enter. Listo. Entonces ya después de haber escrito este comando, lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando: npm run generate. Es run, perdón, run generate. Y vamos a hacer clic en enter. Y aquí comienza a crear la colección. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ya los creó. ¿Dónde puedo ver esa colección creada? Entonces vamos a irnos aquí donde dice... aquí se va a crear una carpeta llamada build y esta carpeta va a contener las imágenes que acabamos de crear. Míralas. Esta es una variación, esta es otra variación. Aquí creo 10 variaciones diferentes. ¿Listo? Míralas, aquí están. ¿Listo? Entonces aquí damos por terminado el primer paso, que es la creación de la colección. Recuerda, si quieres una colección de 100 o de 10.000, la pones acá y se va a tardar pues de esta forma pues mucho más tiempo. Aquí solamente hicimos 10, entonces nos demoramos como 20 segundos realizando el programa. Y también va a depender pues de tu computador. Entonces en este caso hasta aquí terminamos la primera parte. Ahora, en esa segunda parte, lo que vamos a hacer es modificar los metadatos. Resulta que existe un contrato por el cual nosotros podemos utilizar y pues subir y utilizar precisamente los NFTs. Aquí les voy a dejar la URL abajo para que puedan leer un poco más sobre este contrato. Y por ende, debemos modificar los metadatos de nuestros NFT. Dentro de nuestro archivo de Visual Studio, vamos a ver aquí en la misma carpeta de build que acabamos de crear, vamos a ver que también hay una carpeta de formato JSON. Entonces, por ejemplo, el primero, que es esta primera imagen, si yo me voy a build y a imágenes, la primera coincide con el primero. Esta imagen tiene unos metadatos que son estos. Entonces va a contener el nombre de la colección, una descripción, la URL. Esta URL es genérica, esta la debemos modificar, pero lo vamos a hacer en el siguiente paso. Y estos metadatos se deben cambiar
Mira, aquí también está la external URL. Estos metadatos se deben cambiar para que contengan el contrato que vamos a utilizar. ¿Cómo creamos ese contrato? Entonces vamos a irnos para Google y vamos a escribir NFT port. Y vamos a entrar. Y aquí es precisamente donde necesitamos hablar sobre la cantidad de NFTs que nosotros podemos crear. Voy a irme para precios y aquí vemos que en el plan inicial nosotros podemos crear o bueno acuñar 100 NFTs. Ese proceso es el último que vamos a hacer, entonces todavía no hablemos de eso. El punto es que a pesar de que yo cree 10.000 variaciones, dependiendo del plan que nosotros tengamos utilizando NFT Port, puedo subir esa cantidad a OpenSea. También puedo desplegar, utilizar psicocontratos y demás. Hay una opción a la cual nosotros podemos utilizar 10.000 NFTs, es decir, crear una colección de 10.000, que es precisamente el nombre del video, y es aquí. Podemos acuñar 10.000 NFTs, pero tenemos que ser parte de la comunidad totalmente gratis. Para ser parte de la comunidad tenemos que tener pues unos ciertos requerimientos que va a exigir la plataforma y demás. Si quieres puedes hacer este procedimiento antes de solicitar la API. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues NFT Port nos va a entregar a nosotros una API. Vamos a hacer clic aquí donde dice Get Started for Free y aquí vamos a llenar esta información. Una vez completada vamos a hacer clic en Submit y tenemos que revisar nuestro correo. Aquí vamos a recibir una API key. Ojo con lo siguiente, esta API es única, no la puedes compartir con nadie, absolutamente con nadie. Entonces probablemente aquí la vas a ver borrosa. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que abras un bloc de notas y vayas copiando todo lo que vamos a tener que utilizar. Esta API es precisamente una de las cosas que vamos a utilizar. Entonces yo voy a copiarla en un bloc de notas. Una vez ya tengamos segura nuestra API en un bloc de notas, lo que vamos a hacer es volver a NFT Port. De todas maneras abajo les voy a dejar los enlaces, recuerden. Y vamos a irnos a donde dice documentos. Y aquí vamos a irnos a la sección de contratos y vamos a hacer clic donde dice deploy. Listo, esta parte es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en autorización vamos a pegar la API que nos acaban de dar. En dado caso que tengas conocimientos previos sobre programación, simplemente es que leas un poco más sobre la documentación y ver cómo podemos cambiar el fragmento de código, o bien si no tienes idea te voy a comentar un poco. En Chain vamos a ver que podemos escribir dos posibles valores. El primero es Polygon y el segundo es Rinkeby. Rinkeby nos va a permitir utilizar la API de prueba. ¿Qué quiere decir? Que en dado caso que nos equivoquemos en una imagen, en un texto, en cualquier cosa, lo podemos arreglar. Pero igual vamos a poderlo ver en línea en una de las fuentes de OpenSea que es de prueba. Pero en dado caso que ya escribamos Polygon, ya va a ser precisamente pues ejecutarlo y ya va a quedar definitivo. Entonces, lo que vamos a hacer, como esta es de prueba, simplemente voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí donde dice Polygon, lo voy a borrar y voy a pegar Rinkeby. Tiene que quedar así, ¿listo? Name, vamos a cambiarlo porque es el nombre de la colección. Y en nuestra propia dirección, aquí vamos a necesitar nuestra wallet. En el primer video hablando sobre los NFTs les mostré cómo crear la wallet o bien cómo utilizarla y qué wallet utilizar, y esta dirección es la que vamos a utilizar aquí. Entonces, simplemente si no lo recuerdas, tienes que abrir una cuenta en MetaMask. Una vez abierta nuestra cuenta en MetaMask, esta es la dirección que vamos a necesitar. Vamos a copiarla, volvemos y vamos a pegarla aquí. Listo, aquí ya la tenemos. ¿Qué más tenemos que modificar? En una de las referencias que les dejé, ellos utilizan esta opción que está acá para poder modificar los meta más adelante. ¿Por qué razón? Ellos ocultan los NFTs, o sea, le ponen superponen una imagen y pues solamente hasta que compran los NFTs revelan cuál es el NFT. Si quieres hacerlo, simplemente escribimos esta opción adicional. Vamos a copiarla. Voy a escribir aquí coma y bajo y entre comillas voy a escribirlo. Luego 2 puntos y voy a escribir true. ¿Listo? Aquí hemos terminado. Entonces lo que tengo que hacer es solicitar la API o enviar la solicitud. Voy a hacer clic aquí donde dice Send API Request. Y aquí tiene que aparecernos 200, que es el código o el número de respuesta de la API que nos dice que todo está bien. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Aquí tienes un botón de copiar y lo vas a guardar en el bloc de notas que habíamos creado que contiene ya la API. Es muy importante que guardes todo esto, te lo recomiendo, es súper importante.
Entonces lo copias y lo pones en un bloc de notas. Una vez ya copiado esto en el bloc de notas, ahora lo que vamos a necesitar es algo llamado IPFS. Esto es el estándar de la industria para poder alojar de una forma descentralizada. Entonces por eso tenemos que también modificar los meta para que contengan la URL por medio de IPFS. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Dentro de nuestro archivo de Visual Studio Code vamos a irnos a utilidades y vamos a irnos a la carpeta, utils, y luego vamos a irnos a NFTport, que es una carpeta pues adicional que viene dentro, y luego vamos a irnos al archivo que dice upload files. Aquí tenemos que modificar varias cosas. ¿Qué es lo primero que vamos a modificar? Aquí donde dice out, vamos a modificar UAPK here. La primera API que nos dieron, que nos llegó por correo, la vamos a pegar aquí. Ya modificamos la API. ¿Qué más tenemos que modificar? Esto no lo tenemos que modificar, no lo tenemos que modificar, esto tampoco. No vamos a modificar nada más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con mucho cuidado, es irnos nuevamente a la terminal que teníamos abierta, la vamos a limpiar con clear. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos ejecutar este archivo. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Este archivo necesita los paquetes node-fetch y necesita los paquetes form-data. Estos tenemos que instalarlos. Si ya sabes de programación, simplemente los instalas. En dado caso que no, vamos a escribir los siguientes comandos: npm node-fetch @2. ¿Por qué razón? Resulta que cuando se creó o cuando hicieron el código inicial de este proyecto, se hizo con esa versión de node-fetch, pero cuando se actualizó pues generó ciertos problemas. Entonces la solución es instalar la versión con la cual se creó el programa. Entonces vamos a hacer clic en enter. Perdón, lo escribí mal, es npm install, ahora sí, node-fetch y @2. Faltaba la palabra install, lo siento. Y vamos a hacer clic en instalar. Listo. Ahora vamos a limpiar esto. Y ahora vamos a instalar el siguiente paquete, que es form data. Entonces vamos a escribir npm install form data y enter. Listo. Una vez instalados estos dos, vamos a limpiar. Ahora sí vamos a ejecutar este programa. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Vamos a escribir lo siguiente: node utils-nftport- uploadfiles.js. Esta es la ubicación o la ruta para llegar a este archivo. Vamos a hacer clic en enter. Y ya comenzó. Listo, hemos terminado. Se demoró más de lo esperado precisamente porque este proceso puede ser un poco más complejo. Pero recuerda, si te llega a presentar algún error es porque algunas de las modificaciones que hemos hecho no han salido bien. Entonces simplemente devuelve el video y busca cuál ha sido el error. Hasta el momento todo funciona muy bien. Pero en dado caso que no te corra, recuerda haber instalado Node.js en tu computador. Debes tenerlo instalado para poder correr esta parte del programa. Listo. Ahora, ¿cómo podemos ver que esto ya se ejecutó? Voy a irme a la carpeta donde dice build y aquí voy a irme donde dice JSON y voy a irme, por ejemplo, al primer metadata, que es 1. Y aquí, ¿qué voy a ver? Que la URL ya cambió. Recuerdan que al inicio esta URL era diferente. Ahora ya tenemos nuestro archivo, o ya tenemos nuestro primer NFT utilizando el alojamiento de IPFS. Entonces simplemente yo hago clic acá y le doy donde dice follow link. Y ya puedo ver que ya está alojado. Están almacenados utilizando IPFS. ¿Listo? Si ya lo ves de esta manera utilizando la URL, todo está súper bien. Y pues claramente todas las opciones tienen que tenerlo. Por ejemplo, la 9, si yo me doy la 9 también voy a encontrar una URL. La 10 también me lo va a tener y listo. Entonces hasta aquí vamos bien. Ahora la siguiente parte también es subir la meta de cada uno de los archivos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar estas ventanas y vamos a irnos al archivo que dice upload metas. Aquí, ¿qué tenemos que modificar? Sencillo. Donde dice out, vamos a escribir aquí la clave, el API que nos dieron al inicio nuevamente. ¿Qué más tenemos que modificar? Esto no lo modificamos, esto no lo modificamos. Vamos a guardar. Listo. Una vez guardado, ahora vamos a ejecutar este programa de la misma manera. Entonces voy a abrir un poquitico aquí la terminal para verlo. Y voy a escribir voy a escribir node utils nftport y aquí voy a escribir upload pero metas. Listo, entonces repitámoslo. Node
espacio utils guión nftport guión upload metas.js y voy a hacer clic en enter. Listo, ha terminado. Ya hemos subido nuestra meta con IPFS. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Aquí en la carpeta build voy a encontrar una carpeta nueva que se llama IPFS metas. Si yo hago clic y hago clic en la primera, voy a encontrar que ya las metas están subidas utilizando la URL, contiene la external URL, contiene el nombre de la colección y contiene la descripción. Entonces, hasta el momento todo va muy bien. Ahora, en esta tercera parte viene uno de los procesos más importantes de todo, que es Mint, o bueno, acuñar los NFTs. De esta manera pues ya vamos a poderlos ver en OpenSea. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Antes de modificar aquí el Visual Studio Code del archivo, vamos a irnos nuevamente a NFTport y nuevamente en la documentación, vamos a hacer clic en la documentación, pero esta vez vamos a irnos a contratos, pero donde dice Retrieve a Deployed Contract. Listo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestra IP aquí escrita, no la vamos a modificar porque ya la reconoce. Lo que vamos a hacer adicionalmente es escribir la dirección de hash. ¿Dónde está ese hash? ¿Recuerdan que anteriormente les dije que copiaran todo en un bloc de notas? Bueno, en esos blocs de notas viene una dirección de hash y esa es la que tenemos que copiar acá. El nombre es transaction hash y ese, recuerden, va a estar escrito en el paso anterior donde estábamos en deploy an NFT. Entonces solamente voy a pegarlo y como en este caso estamos en prueba, recuerden, tengo que seleccionar Rinkeby, no Polygon, y voy a solicitar la API. Listo, si obtengo 200 como respuesta a la API, entonces todo está bien. Voy a copiar esto y recuerden, péguenlo en un bloc de notas. Todo lo que estamos haciendo, todos los datos que nos están dando, tenemos que tenerlos en un bloc de notas. Entonces, de esta vamos a necesitar esta que se llama Contract Address. Esta la vamos a necesitar, ya la vamos a modificar ahorita, y también Transaction Hash. Entonces, vamos a dejar esto quieto, vamos a irnos a Visual Studio Code y aquí vamos a irnos nuevamente a Utils, nuevamente a NFTport y aquí vamos a irnos al archivo que se llama Mint. Aquí vamos a modificar algunas cosas adicionales. Entonces, lo primero que vamos a reemplazar es la API. Ya sabemos, ya lo hemos hecho 2 veces. Luego, en la dirección de contrato, vamos a pegar la que acabamos de obtener. Y por último, la dirección para acuñar los NFTs. Esta dirección es la de mi wallet. ¿Cuál es la de la wallet? La de MetaMask. Entonces, simplemente me voy a MetaMask y vuelvo a copiar la dirección. ¿Listo? Solamente la copio y la pego aquí. Recuerda, aquí donde dice chain tiene que estar en Rinkeby, que es de prueba. ¿Listo? Entonces aquí no tenemos que modificar nada más. No tenemos que modificar. No. Listo. Vamos a guardar. Y este es el último paso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ejecutar este programa. Vamos a limpiar esto. Y vamos a escribir node espacio utils nuevamente guión nftport guión y luego vamos a escribir mint y vamos a hacer clic, y vamos a oprimir enter. En muchos videos digo clic enter, pero la verdad es que me equivoco, es como la costumbre. Listo, hemos terminado. Ya los ha acuñado. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Voy a irme aquí donde dice build y aquí hay una carpeta que se llama minted. Entonces hago clic en la primera y ya puedo ver que contiene lo mismo. El compilador precisamente, que es Hashlibs Art Engine, que es el código fuente de este programa. Luego contiene la URL, luego contiene el nombre de la colección, la descripción, file URL y demás. Desde que ya contengamos esta carpeta, todo está bien. Ahora, ¿cómo podemos ver que todo esté en orden? Esta página simplemente nos va a permitir, es una sección de prueba de OpenSea. Entonces yo voy a hacer clic aquí donde dice Profile. Y aquí ya puedo ver que ha creado 3 de los 10. Si todavía no te aparecen es por cuestión de tiempo. Simplemente es que no se han terminado de actualizar, pero aquí van a aparecer. Entonces es importante ver aquí, por ejemplo, en Minted, yo me voy aquí para donde dice Transaction External URL y me voy aquí donde dice Rinkeby, Follow Link, y aquí puedo ver que esta transacción ya ha tenido éxito. Por eso mismo ya me aparece aquí en OpenSea.
En dado caso que no haya terminado la transacción, pues todavía no te va a aparecer. Y aún así, cuando ya tenga éxito, se va a tardar un poquito más. Entonces solamente es darle un poquito de paciencia. Y así hemos concluido la opción de test o de prueba. ¿Cómo hacemos para pasarlo a real? ¿Cómo hacemos pues para que ya se vea en OpenSea? Entonces lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es todos los datos que obtuvimos en deploy, por ejemplo, pasarlos a Polygon. El mismo proceso que hicimos, solamente que en vez de escribir Rinkeby, aquí escribimos Polygon. Cambiamos el nombre, ponemos la dirección, nuestra propia dirección, y solicitamos la API. Tiene que aparecer un 200 como respuesta. ¿Listo? Copian eso en un bloc de notas. Luego, de una vez, si quieren, de una vez pueden hacer lo de retrieve. Entonces se van a retrieve, hacen exactamente lo mismo, copian la API, la transacción de hash, pero aquí seleccionan Polygon. Listo, ya teniendo estos datos, aquí los solicitamos y pues nos va a enviar aquí nosotros unos datos. Los guardamos ambos en los blocs de notas junto con la API. Todo lo guardamos en la API. La primera respuesta que es deploy y la segunda que es de retrieve. Guardamos esas, pero como Polygon. Luego vamos a irnos para Visual y los archivos que tenemos que modificar, los mismos, solamente vamos a pasar a deploy. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a dejar tal cual como está. Bueno, en dado caso que tú quieras crear unos 100 o 1000 o 10.000 NFTs, pues simplemente aquí lo cambias. Recuerda, cambias también el tamaño. Si lo quieres dejar en 1000 no hay ningún problema. El nombre y la descripción y la URL, recuerda, la URL externa. Una vez tengas terminado este config, entonces pasas a generar los NFT, que son las variaciones. ¿Listo? La carpeta build. El primer paso que hicimos. Luego que ya los tengas, te vas para la carpeta que se llama Upload Files y te das cuenta de que la autenticación tenga la misma API que teníamos desde el inicio. Aquí no vamos a modificar nada, simplemente lo volvemos a ejecutar. De esta manera va a subir los archivos como IPFS. Una vez ejecutado y terminado Upload Files, vamos a irnos a Upload Metas. Y luego en Metas vamos a modificar también la autenticación, que fue el mismo proceso, y luego lo ejecutamos. ¿Listo? El mismo proceso. Luego de Upload Metas nos vamos para Mint. Y en Mint sí vamos a cambiar aquí algo. Ponemos la autenticación, la dirección de contrato que nos dan como definitivo. Ponemos la dirección de contrato nueva. Ponemos nuestra misma dirección de MetaMask. Esa sí no cambia. Pero aquí en vez de Chain, en vez de escribir Rinkeby, escribimos Polygon. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Y ejecutamos Mint. ¿Listo? Una vez ejecutado Mint, entonces recuerda, tienes que esperar un tiempo para que se vea y luego te vas para OpenSea y así te va a aparecer la colección. Así te va a aparecer. Entonces aquí está mi colección, de todas maneras se las voy a dejar aquí abajo para que puedan venir y verla. También la URL donde pueden ver toda la información. Aquí está mi colección de Vikings. Claramente pues estas opciones adicionales pues ustedes las modifican aquí donde dice editar, modifican las imágenes y demás. Lo importante es que ya lo subimos y voy a mostrarles algo muy interesante. Por ejemplo en el 54. Aquí que voy a poder ver. ¿Se acuerdan que yo les dije que los nombres de las capas eran súper importantes? Si yo me voy aquí donde dice propiedades, por ejemplo, voy a mover esto para que podamos verlo aquí una vez con la carpeta. Esta carpeta de layers es la que contiene la descripción de las propiedades de mi NFT. Por eso es súper importante. Por ejemplo, este vikingo número 54 va a contener una habilidad de fuerza, va a tener una ferocidad nivel 3, va a tener la protección de Odín, la escena es en el bosque y las armas son espadas. Entonces estas propiedades son las que están aquí. Todas estas propiedades, ¿listo? Todas estas propiedades. Aquí vamos a poder ver la descripción, por ejemplo. Vamos a poder ver mi Instagram, vamos a poder ver el sitio, por ejemplo. Esto ya viene precisamente en la meta, que fue el video que vimos, el sitio que vimos anteriormente. Y listo, chicos. El proceso de venta lo vamos a ver en otro video porque el proceso de venta es diferente. Lo importante es que ya los tenemos publicados en OpenSea con nuestra propia URL. Todo lo tenemos ya full. Chicos, entonces, para dar final a este video es muy importante que revisen cada uno de los pasos con cuidado. Yo sé que es un video largo, yo sé que es un video complejo, pero créanme que lo he tratado de hacer lo más sencillo posible para que lo puedan utilizar, porque los códigos previos suelen ser un poco más complejos y gracias a las referencias que les voy a dejar acá abajo, gracias a ellos podemos utilizar un código más limpio y un código mucho más rápido. Y recuerden por último, de qué va a depender si yo creo 100 o 10 o 1000, va a depender del plan que nosotros escojamos con NFT Port. Entonces si es el gratuito, hay hasta 100, si nos unimos a la comunidad podemos crear hasta 10.000 o si ya pagamos el de $99 hasta el momento al día de hoy, pues te va a permitir crear adicionales. Todo depende de eso, ¿listo? Y también tengan en cuenta los tiempos de ejecución.
En este caso lo hicimos con 10, pero en dado caso que tú mandes 100 o 10.000, se puede tardar hasta 1 hora, 2 horas, 3 horas en ejecutar cada uno de los programas. Entonces ten también paciencia en ese proceso y no modifiques los tiempos, porque los tiempos del programa son muy importantes para que se ejecute correctamente. En dado caso que llegues a presentar un error, te vas aquí donde al primer enlace que vimos de GitHub, y acá abajito vas a poder ver algunos errores y cómo solucionarlos. Por ejemplo, este es el error que les había mencionado de NodeFetch, porque se modificó. Entonces aquí simplemente instalamos la versión 2 de NodeFetch. Aquí, por ejemplo, hay errores que salen, por ejemplo, de path, que es la ruta. Entonces aquí nos dice que modifiquemos, o precisamente que tengamos cuidado con los nombres de las capas y con los nombres de los archivos. Entonces que no agreguemos guiones y demás, por ejemplo, o muchas solicitudes, por ejemplo. Y esto puede pasar por el plan que nosotros tenemos. Entonces es importante también conocer esas etapas, ¿listo? Les voy a dar un último truco en dado caso que algo salga mal. En dado caso que esté en la terminal, porque me ha pasado, se los digo porque me ha pasado. En dado caso que la terminal, ustedes mandaron a hacer 10.000, pero eso tarda mucho, o se equivocaron en algo, o algo pasa, simplemente escriben control C para cancelar el proceso. Control C para cancelar el proceso. Y luego limpian la consola con clear y pues ya pueden arreglar lo que tienen que arreglar y listo. Es muy importante este comando, porque si ustedes mandan a hacer 10.000 o 100.000 y se equivocan, y si no saben cómo pararlo, ahí se va a quedar el computador hasta que termine. Entonces ya saben, control C para terminar. Chicos, estas son las recomendaciones finales. Entonces este es un video, recuerden, abajo les voy a dejar toda la información para que puedan ver todo. Y recuerden, si les gustó, no olviden dar like y suscribirse para nuevos videos. Y listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. Hemos creado una colección de NFT por medio de código. Recuerda que toda la información se encuentra en la descripción, tanto las fuentes como el post de este video, para que puedas ver más información en dado caso que te hayas perdido en algún paso. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte para nuevos videos. Mi nombre es Eduardo Ares y nos vemos en los próximos videos.